hicieron referencia al proceso judicial que se está viviendo ahí en relación a la huerta y a las delitos de lesa humanidad que se cometieron ahí en la zona en la que ustedes tienen pertenencia. Muchos de esos procesos están vinculados a estas disciplinas científicas y bueno, tienen un correlato anterior. En principio, brevemente, repasar algunas marcas del terrorismo-Estado que después recuperamos nosotros, antropólogos, arqueólogos, genetistas, biólogos, incluso hoy en día, entre las disciplinas científicas que están aportando a estos procesos de memoria, verdad y justicia, trascienden las que tienen que ver la esencia, la órbita más biológica, como la antropología, la arqueología, la genética, la antropología física, incluso las sociales, como bueno, sociología, psicología, hay un montón de disciplinas involucradas. Hoy en día se incorporaron muchísimo las que tienen que ver con la informática, los expertos en visualizaciones, redes, big data. Todas esas disciplinas también se fueron incorporando a medida que se fueron dando sus desarrollos, a aportes de distintas miradas que tienen que ver con la reconstrucción de lo que ocurrió. Miren, en términos de lo que fue el terrorismo-Estado, nosotros hacemos muchísimo hincapié en algunos elementos que tienen que ver de la dinámica del terrorismo-Estado que nosotros, como les decía, recuperamos después. La secuencia, como todos sabrán, entre el 1975, 1976 hasta 1983 se dio lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, que tuvo un impacto en la sociedad de múltiples maneras. Nosotros como antropólogos, digamos, lo que hemos estado trabajando en la búsqueda de los restos de personas desaparecidas, y eventualmente también en la búsqueda de los nietos, que es una consecuencia de la desaparición, una de las consecuencias de la desaparición forzada que todavía sigue generando sujetos de búsqueda. Hay como algunos elementos que son paradigmáticos para pensar cómo estas disciplinas se desarrollan a partir de la apertura democrática, ¿no? Durante el terrorismo de Estado, la secuencia de secuestro, ¿no? de personas, la incorporación de esas personas secuestradas en una órbita clandestina. Como ustedes sabrán, el país fue organizado en distintas zonas militares, subzonas, se dividió, los objetos represivos se dividieron según las pertenencias, las afiliaciones políticas de las distintas organizaciones políticos y político-militares que existían. El país se dividió en 6 instancias y comienza a desarrollarse algo que es muy interesante para nosotros, que es la burocracia de la desaparición. Esto de tener a las personas, secuestrarlas, incorporarlas en un centro clandestino, administrar esa lógica y después el ocultamiento de los cuerpos, ¿no? Toda esa maquinaria que se utilizó es clandestina y también tiene instancias que no son tan clandestinas. Todas ellas fueron dejando de alguna manera huellas de las prácticas. Un poco el desafío de las disciplinas científicas a partir de la apertura democrática en la década del 80 fue detectar algunas de esas huellas burocráticas para poder desandar la dinámica del terrorismo-Estado. Ustedes en los procesos de justicia ven muchísimo de esto, sobre todo a partir de documentación y testimonios, pero hay una serie de elementos que nosotros, los antropólogos, por ejemplo, hemos mirado con muchísimo más hincapié porque es un objeto de la disciplina nuestra. Los organigramas, la división del terrorismo de Estado en distintas dinámicas y prácticas según las zonas geográficas del país y según la impronta. Ahí si quieren después podemos ver un poco, a mí me tocó trabajar en distintos lugares de Argentina y bueno, el terrorismo de Estado no fue una práctica homogénea, fue una práctica que si bien ha tenido algunos protocolos de comportamiento, bueno, no fue lo mismo el terrorismo de Estado durante el año 75 y 76, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que lo que fue el terrorismo de Estado en la zona en la que viven ustedes, en el centro de la provincia de Buenos Aires, Tandil, Mar del Plata e incluso la ciudad de La Plata.
Esas diferencias tienen que ser analizadas, esos principios locales, ¿no? Tienen que ser analizados y pensados en función de esa dinámica para después poder desandar este camino y hacer el trabajo de investigación para dar un poco de luz y recuperar algunos elementos y hallazgos que puedan permitir, por ejemplo, la localización de los cuerpos, las identificaciones de personas, etc. Este, Piensen que cuando hablamos de la burocracia del terrorismo de Estado, es algo muy interesante pensar la cantidad de documentación e información que se produce. No solo por los propios perpetradores, sino que queda un tendal de documentación e información ad hoc que después, articulada y en esta lógica de armar un rompecabezas, empieza a tomar sentido y pueden ser, digamos, insumos para hipótesis de trabajo. Les decía recién, los organigramas, la división en zonas militares, la administración de aproximadamente, se calcula 300, 400 centros clandestinos de detención. Imagínense que los centros clandestinos de detención, muchos tenían su propia burocracia interna, nomenclar a los detenidos, poner una letra, poner un número, poner un seudónimo, el tratamiento, la temporalidad. Los centros clandestinos también tenían su temporalidad, marcas de agua, digamos, ¿no? De cómo funcionaban, cuál era el destino final de las personas que eran secuestradas e incorporadas en esa dinámica de desaparición forzada, cuál era el destino final de los restos. No es lo mismo la provincia de Tucumán, por ejemplo, que lo que fue la ciudad de Mar del Plata o la ciudad de La Plata o la zona metropolitana de Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea, todas esas dinámicas propias y diferenciadas fueron dejando algún tipo de documentación e información también propia y diferenciada. Por eso muchas veces las investigaciones que nosotros hacemos y que nacieron en la década del 80, ahora vamos a ver cuáles son las agencias y las disciplinas que se fundan, tiene que tener esa mirada, ¿no? Ese principio general, ese saber dimensional de lo que fue el terrorismo de Estado, pero también prestar atención a las particularidades de cada uno de los procesos y las propias temporalidades, no solo de los funcionamientos de los centros clandestinos, sino de todo el aparato represivo que se dio en cada una de esas zonas del país. Por ejemplo, como ustedes sabrán, la provincia de Tucumán fue uno de los pilares en lo que fue la dinámica del terrorismo de Estado, fue como se dice que fue como la prueba de ensayo. Ahí comenzaron a funcionar los primeros centros clandestinos de detención, y ya en el año 75, el 9 de febrero de 1975, se da el decreto de aniquilar a la subversión, y fíjense ahí que estamos hablando más de un año antes de lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Que como que da formalidad a todo un devenir de esta lógica de centros clandestinos ya en todo el país. Y los objetos represivos también eran distintos. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán existían lo que eran los movimientos campesinos, los movimientos cañeros, la guerrilla rural, la Compañía del Monte, bueno, ese objeto represivo, ¿no? Campesinos, obreros rurales, eventualmente también la represión en el norte argentino fue direccionando desde el campo a las ciudades, ¿no? En la provincia de Tucumán se dio una disputa por el territorio entre las organizaciones políticas y los perpetradores, digamos, las distintas agencias represivas, la policía de la provincia de Tucumán, el ejército argentino, incluso ha tenido participación hasta la aeronáutica. Bueno, ahí hay una disputa, ahí hay un correlato en la dinámica represiva que es muy distinta, por ejemplo, a la que observamos a mí me llamó siempre mucho la atención, y pensando también en la zona geográfica en la que ustedes están, a mí me tocó trabajar mucho en la ciudad de La Plata, y una de las características de los detenidos desaparecidos, una impronta de los detenidos desaparecidos en la ciudad de La Plata, por ejemplo, son la cantidad de estudiantes
de las localidades del interior de la provincia, estudiantes que iban a La Plata o incluso en la ciudad de Mar del Plata, son como dos polos universitarios y estudiantiles muy fuertes. Bueno, ahí hay un sujeto represivo, después también, ¿no? Trabajadores, obreros, pero fíjense cómo el sujeto represivo puede cambiar, ¿no? De lo que son campesinos cañeros en Tucumán y lo que son estudiantes universitarios y trabajadores en las zonas metropolitanas de La Plata y de Mar del Plata, lo que generó, ¿no? Muchísima cantidad de desapariciones, de casos de desaparición en gran parte de la provincia de Buenos Aires, además de tener instancias de represiones locales, ¿no? Ahí en la zona que ustedes viven hubo muchos centros clandestinos de detención y hay una gran cantidad de víctimas que se producen localmente, pero muchas tienen que ver con esta dinámica de migración de estudiantes en las ciudades, en los polos estudiantiles y universitarios. Pero bueno, fíjense ahí que no es lo mismo el año 75, en la dinámica, en la burocracia represiva, con la Compañía del Monte, con la guerrilla rural o con el movimiento cañero y campesino, que con lo que ocurrió en la ciudad. Cada una de esas particularidades tiene temporalidades distintas, dinámicas distintas, incluso tiene dimensiones diferentes. Una de las cuestiones que nosotros hacemos, como les decía, es eso, ver esas Pablo, diferencias. Sí, perdón, acá interrumpiendo. sí. Pregunta, cuando decís esto de las temporalidades distintas, ¿a qué haces referencia? No lo termino de entender. ¿Cómo sería? Claro, las temporalidades tienen que ver con por ejemplo, cuándo comienzan los procesos, cuáles son los picos, no solo pensando en términos de burocracia, ¿no? De la burocracia represiva, no solo pensando en los picos de cantidades de personas secuestradas o asesinadas, sino cuándo comienzan y más o menos terminan los procesos. Por ejemplo, como decíamos, en la provincia de Tucumán uno no puede comenzar a investigar a partir de marzo del 76, porque ya desde febrero del 75, incluso antes, ya desde el año 72, 73, 74, comienza la desaparición forzada de personas, asesinatos, una cantidad de afectaciones que se van dando, por ejemplo, en el norte argentino con la presencia de la guerrilla rural, que no ocurrió en otras zonas del país, como por ejemplo la Patagonia o incluso la provincia de Buenos Aires. Entonces, en términos de temporalidad, es una temporalidad más dimensional, histórica, ¿no? ¿Cuándo comienzan los procesos? ¿Qué picos tienen? Y después también esas temporalidades van de la mano de los rangos de tiempo en los que funcionaron los centros clandestinos de detención. Fueron articulados, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Famaillá es uno de los principales centros, dicen que es el primero de Argentina, y es uno de los principales del sur de la provincia de Tucumán, y tuvo una temporalidad, cumplió un rol, cumplió un momento, y después fueron funcionando otros que también tuvieron sus temporalidades, ¿no? Y acá en la zona metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, también tenemos la tríada del banco, el Atlético Banco Olimpo, ¿no? Una tríada de centros clandestinos que fueron en función de la burocracia y la dinámica del terrorismo de Estado, cambiando lógicas, maneras de trabajar, maneras de registrar y también maneras distintas de producir el destino final de los restos. Entonces, temporalidades en ese sentido, caracterizar el proceso en la dimensión, ¿no? del estrago que se produce socialmente y también en los tiempos. Este, esa, Esto viene a cuento, digamos, de la burocracia, de las huellas que deja el terrorismo de Estado, que incluso los propios perpetradores, supongo que no imaginaron que muchos de esos elementos, muchísimos años después, iban a servir como piezas de este rompecabezas, ¿no? Bueno, un poco la idea de contar esto tiene que ver con lo que ocurre después en la apertura democrática, ¿no? Como ustedes sabrán, la, mm, cada una de estas zonas militares, digamos, la división que hizo en el país, resolvió el problema de la desaparición de personas, o sea, el destino de los restos de manera diferenciada. Por ejemplo, en la zona metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el conurbano bonaerense, fue
se hizo muy conocido después con los años. Al principio te decía que era como un mito hasta que se comprobó científicamente. Este es uno de los puntos después que vamos a ver de los aportes de la ciencia, los vuelos de la muerte, ¿no? El vuelo de la muerte como, como un elemento que cumple como dos funciones a la vez. El asesinato de las personas y el ocultamiento de los restos en una sola acción, ¿no? Los vuelos de la muerte. Bueno, en otras zonas del país no fue posible los vuelos de la muerte, no sé, lo que es la zona 2 del ejército, la provincia de Santa Fe, Chaco, Formosa, ahí no hay registro de vuelo de la muerte, o incluso en la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy tampoco. O sea, la solución final del destino de los restos no fueron los vuelos de la muerte, sino que tuvieron características diferenciadas. Por ejemplo, en Tucumán se utilizaron algunos destacamentos militares, como el Arsenal Manuel de Ascuénaga, donde se encontraron fosas comunes o pozos de agua. Entonces, fíjense cómo ahí la solución de qué hacer con los cuerpos, bueno, una zona dio una solución o operó de una manera y otra de otra. Independientemente de las zonas, casi todas las burocracias de las la manera de organizar el destino final de los restos utilizó como elemento los cementerios. Fíjense ahí los cementerios, esto de la práctica clandestina de la desaparición de personas, empieza a dar, el Estado es como un elefante blanco que por más que quiera, tenga la intención de una clandestinidad total de la práctica, como secuestrar gente y eliminar los restos, quedan las huellas. Y muchas de esas huellas ahora vamos a ver cómo fueron leídas. Bueno, la dinámica del terrorismo Estado ustedes la conocen, pero solo cito estos elementos para entender qué es lo que ocurre después. Fíjense que hablamos de cuerpos, asesinatos, burocracia, documentación, información, organigramas, zonas. Todos esos elementos van dejando huellas que después pueden ser leídas, y como no son uniformes y no pertenecen a una sola órbita, se necesitan muchas disciplinas para poder desandar esas especies de piezas de rompecabezas y volver a armarlas. Ya en la apertura democrática, ustedes conocerán y habrán visto el proceso de los juicios a las juntas. Uno de los principales problemas que hubo en los juicios fue, o uno de los principales, un gran argumento de los defensores de los perpetradores fue la cuestión de, bueno, si no hay cuerpos, si no hay elementos, digamos, de cuerpos o peritajes de ese tipo, ¿cómo puede haber condena? Todo el mito de que los desaparecidos estaban en Europa, o no estaban, o se habían ido. Bueno, eso había que desandarlo de alguna manera, y no había en la Administración de Justicia Argentina, ni siquiera en las órbitas periciales, prácticas que puedan desandar esa tesis, ¿no? Fíjense ustedes que lo que ocurrió en los primeros momentos en los primeros peritajes que se hicieron en el contexto de la apertura democrática, los peritos que trabajaban en las investigaciones muchas veces habían pertenecido a las fuerzas de seguridad que habían formado parte del ocultamiento de los restos. Fíjense qué paradójico, ¿no? Y los ocultamientos de los restos se dieron con las instancias de sacar a las personas de un centro clandestino de detención, asesinarlas, inventar un enfrentamiento fraguado. Fíjense que en el enfrentamiento fraguado eso tiene un impacto en la prensa, que es una fuente abierta, no es una fuente esencialmente estatal. Salía en los diarios: murieron 5 subversivos en X lugar. A veces había comunicados del ejército, comunicados oficiales, ya es una documentación oficial, ya no es una fuente abierta. Después están los testimonios, ¿no? de vecinos, de personas que pueden haber visto eso, y fíjense cómo de a poco esta intención de secuestrar y ocultar va dejando esas huellas. Eventualmente, cuando había personas asesinadas en un enfrentamiento fraguado, bueno, la burocracia estatal funciona, y funcionan también, en este caso, haciendo referencia a los peritos. Iban los peritos, tomaban las huellas dactiloscópicas, en algunos casos hicieron autopsias, se labran los certificados de defunción, los cuerpos entran a un cementerio,
ahí en el ingreso al cementerio están los libros del cementerio, están en muchos casos hasta la cantidad de cuerpos que ingresan a la fosa, la ubicación exacta. Fíjense la cantidad de documentación e información que va quedando desde el momento de la detención hasta el destino final de los restos, en este caso en un cementerio. Sin contar los testimonios de los sobrevivientes, sí. Quería aportar algo con esto que decís de, bueno, Sí. cómo van dejando estas huellas que una vez que con los juicios de lesa humanidad, una vez que queda sentado cómo era ese circuito represivo o cómo era la modalidad, una vez que tenías, por ejemplo, una nota periodística que daba cuenta de este enfrentamiento, cómo se contextualizaba el modo en el cual habían sido desaparecidos, es una prueba en el proceso penal. Por eso me parece interesante esto que decís, que bueno, historizándolo, contextualizándolo, sabemos que esos recortes periodísticos y lo que implican en esa época es la desaparición forzada de esa persona, como para también dimensionar después cómo se utilizaron ese contexto y esa ciencia en los procesos, en los juicios. Claro, y además esas notas periodísticas, además de dejar un vestigio, digamos, un suceso, ahí hay datos duros, una nota periodística tiene una fecha, tiene coordenadas geográficas, tiene cantidad de NNs, que muchas veces qué comando del cuerpo del ejército actuó, quién es el que comunica, sino que también cumplían una función en su momento de prensa, de que, bueno, hay subversivos, digamos, están por ahí y van siendo atacados, ¿no? Entonces también se generaba ese clima esa propaganda del terrorismo de Estado, por ahí sin dimensionar que esas mismas notas periodísticas iban a ser leídas 30, 20, 30 años después, 10 años después, y articuladas con toda esta otra trazabilidad de información que les estoy diciendo, ¿no? De los testimonios de los sobrevivientes, un libro de cementerio, una nota periodística, ¿no? Un certificado de función, ahí se va viendo el entramado de lo que fue ocurriendo. ¿Qué era lo que pasaba en la apertura democrática? Muchos de los peritos que tenían que hacer esto habían formado parte de las mismas fuerzas. Entonces, era necesario producir una tradición nueva de forenses y de peritos que no existía. Y ahí una de las principales organizaciones en términos científicos vinculada a esto que se funda es la del Equipo Argentino de Antropología Forense en el mismo año 1984. Fíjense que muy iniciada la necesidad de la búsqueda de los restos. Obviamente, tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense, como después en el año 86-87 se funda el Banco Nacional de Datos Genéticos, que también cumple un rol fundamental en todo esto que estamos viendo. Bueno, el rol de la CONADEP, también incipiente en la apertura democrática, que también contempló una cantidad de disciplinas, no solo en el abordaje de las víctimas, sino en la sistematización de la información. Se fue dando de a poco una tradición donde disciplinas científicas que históricamente estaban por ahí, no vinculadas directamente con los procesos de derechos humanos, bueno, se forman como fundacionales. Incluso, yo no sé si sabían algunos de ustedes, pero el Equipo Argentino de Antropología Forense es el primer equipo de antropología forense en el mundo. Y eso es mucho decir, porque no es solo un equipo, sino que es un método de trabajo, es una mirada y es una articulación de estas disciplinas con un objetivo específico. Entonces, durante esa apertura democrática hubo que ir como desarticulando el trabajo que venían haciendo los peritos oficiales, que, como les vuelvo a repetir, en muchos casos habían formado parte de las mismas fuerzas de seguridad que habían generado el estrago del terrorismo de Estado y la desaparición forzada, y ahí empieza a desarrollarse toda una serie de necesidades para desandar y para leer y para desentrañar toda esta burocracia, el terrorismo de Estado, a partir de las disciplinas científicas. Fíjense que para la identificación de una persona, o sea,
volver a comulgar la identidad con un cuerpo, que en realidad lo que ocurre con el proceso de la desaparición forzada es esa división. Queda un cuerpo NN por un lado y la historia de vida de una persona por otro. El desafío es volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Miren, a mí me ha tocado trabajar en distintos contextos, en otros países, otras cosmovisiones, religiones, idiomas, y, y hay algo que... Pablo, perdón, te Sí, interrumpo un sí, segundo. Hubo gente que se sumó acá presencial hace un ratito, nada, para decirles que hay micrófono abierto y que si quieren hacer una pregunta, ahí lo tiene Tomás al micrófono, lo piden y nada, le preguntamos a Pablo o aportamos lo que quieran. Nada, eso. perfecto, Gracias. perfecto. Miren, ahí les decía que, ¿por qué en la apertura democrática disciplinas como la genética, la arqueología, la antropología física, la biología, toman tanta fuerza? O sea, el interrogante que persiguen, ¿no? ¿Por qué? Y aparte fundacionales a nivel mundial. El Banco Nacional de Datos Genéticos también es uno de los primeros en el mundo, y además es uno de los primeros en plantearse saltearse una generación en términos biológicos, ¿no? Para lograr identificar a los nietos de las abuelas. Y eso tiene que ver con algo que es esencial en el ser humano, ¿no? Esto que les decía, que en distintos contextos que uno ha trabajado con desaparición forzada, independientemente de la cosmovisión que cada una de esas sociedades y culturas puedan tener, hay algo hay una dualidad que se da, que el ser humano o está vivo o está muerto. Incluso la muerte, la cuestión de la muerte, cada cultura y cada cosmovisión la tramita de manera distinta, como puede, con elementos religiosos, elementos mágicos. Se le da una narración, ¿no? Para enfrentar el suceso de que sabemos que nos vamos a morir, digamos. Pero casi ninguna de esas culturas o esas sociedades encaja naturalmente la idea de la desaparición. O sea, no hay narración que pueda explicar que de repente haya desaparecidos. Y menos en la dimensión, en la cantidad que han generado los terrorismos de estados, ¿no? Y procesos de ese tipo. Entonces la desaparición forzada rompe la esencia misma de la existencia del ser humano. Es algo fundamental entender eso, porque entendiendo eso se puede entender también todo lo que ocurre después, echar mano a todas las disciplinas posibles para poder volver a poner las cosas en su lugar. Eventualmente los desaparecidos, si están muertos, bueno, hay que lograr eso, y eso se logra con esta multiplicidad, ¿no? de disciplinas y agencias. Entonces les decía, es tan fuerte lo que ocurrió en la apertura democrática y tan fuerte la necesidad de buscar los restos, que se empiezan a desarrollar estas técnicas que en principio la arqueología existía, la antropología existía, la criminalística existía, pero no con la mirada y no con la intención de resolver este problema, ¿no? Esta dualidad de cuerpo e identidad. Bueno, y ahí comenzaron a darse en Argentina los primeros trabajos científicos durante la década del 80, que básicamente tenían que ver con armar el rompecabezas de esta burocracia que hablábamos recién, juntar las piezas de todos los tipos de información y documentación posible, la que produce el Estado, la que produce la sociedad civil, la que producen las distintas instancias de las víctimas, los testigos, la prensa, y empezar a generar lo que son hipótesis primero de hallazgo de cuerpo y eventualmente después de identidad, ¿no? Como les decía al principio, y como todo desafío científico tiene posibilidades y tiene límites, ¿no? En un momento se pensaba que el destino de los cuerpos que habían sido objeto de los vuelos de la muerte iba a ser muy difícil recuperar esos cuerpos, eventualmente es así,
pero sin embargo, después de muchísimos años de investigar y de trabajar, muchos de esos cuerpos fueron localizados e identificados en la costa bonaerense, o sea que un posible límite que tenía este tipo de trabajo científico también se pudo resignificar en esas instancias, y después la mayoría de los hallazgos y las identificaciones positivas se dieron en lo que fueron los cementerios de distintas localidades del país, y también en algunos destacamentos militares que fueron utilizados para la depositación de los restos, ¿no? Entonces hay hipótesis de hallazgo, a partir del bagaje de información que se va produciendo y articulando, surgen las hipótesis de identidad, y bueno, en una primera instancia las identificaciones se daban, el desarrollo de la genética empieza a generarse acá también de una manera muy acelerada, con la intención esta, ¿no? de dar respuesta, empieza a sumarse a otras instancias de identificación que tenía que ver elementos documentales y elementos de la antropología física y la antropología biológica que permitían ir dando un match entre la identidad y un cuerpo, ¿no? A partir de la década ya finales de la década del 80, ya a principios de los 90, las técnicas de ADN comienzan a desarrollarse con muchísima más velocidad. En el 87, como les decía, se funda el Banco Nacional de Datos Genéticos, y en el 92 se funda la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Fíjense cómo, si uno ve las agencias que se van desarrollando y fundando, todas con el objeto de dar de alguna manera respuesta a todo esto que estamos diciendo, ¿no? La CONADEP en el 83, el equipo argentino de antropología forense en el 84, el Banco Nacional de Datos Genéticos en el 86-87, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en el año 92, iniciada la década del 90, con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, es un órgano que se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y era la que recibía y tramitaba los casos de posibles nietas o nietos de personas desaparecidas, ¿no? El banco genético del órgano científico y el órgano administrativo para lograr esos links era la CONADI. Después, años más tarde, en la órbita del Ministerio Público Fiscal, bueno, se da la incorporación a este engranaje de lo que es la unidad de apropiación de niños, que también es otra instancia más que tiene que ver con la posibilidad de desandar este camino y colaborar en la búsqueda de los nietos, pero ya en la órbita de la Administración de Justicia, que también igual incorpora elementos de distintas disciplinas, ¿no? Hay antropólogos, trabajadores sociales, abogados, informáticos, etc. Entonces fíjense cómo durante la década del 80 y la década del 90, ya después, a partir del 2000, ya estas instituciones no solo han tenido un desarrollo impresionante, sino que también se exportaron a otras partes del mundo estas experiencias, ¿no? Sobre todo la del equipo argentino y la de la genética forense. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entiende? No tengan vergüenza. Te hago una consulta, Pablo. Diga. Tocaste tangencialmente lo que hace al método de investigación forense, ¿no? Y sabiendo que dentro del equipo argentino de antropología forense, lo que se trata de la aplicación práctica de la biología a los problemas médico-legales con la idea o el propósito de identificarlo. Lo fuiste tratando, pero por ahí me gustaría si lo podés precisar más a esos los tres pasos del método, lo que hace la investigación preliminar, con la idea de recabar datos y demás, y fijar la hipótesis acerca del destino del desaparecido, lo que corresponde a la etapa arqueológica, y por último lo de la etapa antropológica, donde sí interviene, como decías al inicio, ese equipo multidisciplinario, buscando determinar las causas de la muerte, identificación de restos y demás. Bien. Bien, ahí lo que hace referencia el compañero es, ahora nos metemos en esta cuestión dimensional histórica
abrimos una puerta y nos metemos en una escala un poco más micro, ¿no? Que es el método que desarrolló el equipo argentino y que después se exportó, que tiene que ver con el protocolo interno, digamos, de trabajo, cómo dentro del desafío de buscar los restos de las personas desaparecidas y lograr la identidad, bueno, hay una serie de pasos que eventualmente el equipo en su escuela ha propuesto seguir, y es el método que desarrolla, que tiene que ver con 4. Ahí el compañero habló de 3, pero podríamos hablar de 4 instancias. Uno que tiene que ver con la investigación preliminar, que es todo este desandar de la burocracia del terrorismo-Estado, digamos, buscar esas huellas en todas estas fuentes que estuvimos hablando para poder generar hipótesis de hallazgo de posibles restos y eventualmente identidad, quiénes pueden ser, a quiénes pueden pertenecer los cuerpos de esos hallazgos, ¿no? La investigación preliminar es un poco la matriz de conocimiento para dar sentido y contexto a las otras instancias de trabajo, que básicamente son 4: investigación preliminar, el trabajo arqueológico, la rutina de laboratorio o el trabajo de la antropología física una vez que los restos son recuperados, y eventualmente una 4ª instancia que tiene que ver con el aporte de la genética, ¿sí? Investigación preliminar, arqueología, rutina de laboratorio o antropología física y la genética. Todas las instancias son fundamentales para lograr una identificación. Por ejemplo, ¿no? En la parte del trabajo arqueológico, como dijo el compañero, en un contexto médico-legal, no solo se recuperan los restos, sino que se recupera toda la evidencia asociada que puede estar, que puede estar asociada a esos restos, ¿no? Cada elemento puede aportar algún grado de información, desde una moneda hasta la prenda. Incluso muchos de esos elementos después son articulados en la rutina de laboratorio y son fundamentales saber las lesiones que puede haber tenido una persona desaparecida durante su vida, ya que en el trabajo de la antropología física se puede ver incluso si uno utilizó más la mano derecha que la izquierda, si tuvo fracturas, si tuvo algún tipo de trauma. La dentadura es un elemento fundamental para generar hipótesis de identidad, ¿no? Esto, la antropología, todo lo que tiene que ver con la antropología física y el desarrollo de la investigación en sí, de la pericia física de cada uno de los restos que se recuperan, y bueno, y eventualmente después la instancia final es la del match genético, que lo que hace la investigación preliminar, la instancia arqueológica y la instancia de rutina de laboratorio, todos van arrojando información para que eventualmente se puedan generar hipótesis de identidad. Pensar que si determinada cantidad de restos fueron localizados en una fecha que tuvieron un ingreso en un cementerio determinado, con unas características determinadas, y esos restos tienen características particulares, bueno, eso puede ir permitiendo ciertas hipótesis de identidad que después se machean el ADN de esos restos con los ADN de la familia de referencia. Una cuestión que permitió el avance de la genética en los últimos 10 años, que era lo que no ocurría al principio la genética no tenía el poder que tiene ahora. La genética no es mágica, pero tiene un poder enorme que no lo tenía hace 10 o 15 años, que tiene que ver con que antes había que machear, o sea, los restos había que generar hipótesis de identidad. Y ahora lo que permite la genética es cruzar todo con todo, ¿no? Si bien la investigación preliminar y todas las instancias arrojan elementos para poder direccionar las búsquedas, hoy en día se pueden tomar, en otros contextos lo hacemos, se pueden tomar ADN de los restos y ADN de la familia y se cruza masivamente, y donde empiezan a dar los match genéticos, bueno, ahí se echa mano, se recurre a la investigación preliminar, a la arqueológica y a la información de la antropología física para lograr ver si lo que sugiere el ADN tiene algún sustento, ¿sí? Ahí no sé el compañero si respondió a la pregunta, pero esas serían las 4 instancias del método. Después hay muchos elementos más, pero serían las 4 instancias del método. Después también en los últimos años, en algunos trabajos que me ha tocado colaborar con el equipo afuera, se fueron desarrollando otras técnicas que tienen que ver cómo contar el trabajo, ¿no? Tanto a los tribunales
como a las familias y a la sociedad civil, que se van desarrollando áreas nuevas que tienen que ver con lo audiovisual. Las técnicas de imágenes satelitales, las técnicas de visualización, que muchas veces una pericia es una instancia fría de comunicación de lo que ocurre, pero muchas veces lo que son estos trabajos más de plataformas forenses, abren el juego a la comunicación para comunicar a distintas instancias y a distintos niveles, ¿no?, de trabajo. Esas también son áreas en desarrollo que se están dando hoy en día con el avance de la tecnología. ¿Sí? No sé si tienen Gracias, alguna Pablo. pregunta más. Acá tenemos una pregunta. Buenas tardes, Pablo. Mi nombre es Néstor, soy secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista y militante de Historias Desobedientes. Somos hijas de genocidas que militamos por la memoria, la verdad y la justicia. Acabas de mencionar la evidencia social, y cuando vos empezaste a disertar, hablaste acerca del lapso de tiempo, acerca de los años 71, 72 y 63, previo al golpe de Estado. Y yo lo que sí quiero aportar acerca de lo que nos falta, porque yo celebro enormemente el trabajo que hacéis y que hacen los antropólogos, pero cuán más fácil sería si, por ejemplo, a nosotros, los que integramos Historias Desobedientes y demás, que nacimos con una conciencia distinta, nos dejasen declarar. O sea, hay un vacío judicial que no nos permite la justicia declarar en contra de nuestros familiares. O sea, a ver, vos mencionaste que en Tucumán se empezaron las torturas en el año 71, 72 y 73, y yo menciono que acá en Azul, más precisamente en una localidad llamada París, yo nazco en el año 69, en ese lugar, y se producían torturas. Eso yo lo sé, y la justicia no me deja declarar en contra, en este caso, de mi mamá, que es la única persona que está viva, porque ella presenciaba escenas de torturas, junto con mi padre biológico, y otros compañeros de la policía bonaerense. Vos fijate cuánto podemos aportar, a tal punto que uno de mis compañeros de Historias Desobedientes, que se llama Pablo Berna, Pablo es hijo del médico que inyectaba anestesia a las personas en los vuelos de la muerte. Y es el autor del proyecto que permitiría derogar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal, que no nos permite declarar en contra de nuestros familiares. Así que bueno, espero que sirva mi aporte y sigamos trabajando por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, gracias ahí por la intervención. La verdad que nada, complejo lo que contás y debe ser difícil. A mí como perito y como trabajador en estas instancias, en los procesos de derechos humanos, no me ha tocado contemplar lo que estás. No trabajé nunca con ese marco, ese contexto, pero bueno, en ese sentido no puedo aportarte mucho, pero bueno, está bien que lo puedas plantear y eventualmente no sé si por ahí alguien quiere decir algo al respecto. Yo no te agradezco la intervención, pero desconozco un poco la situación a la que haces referencia, ¿viste? Y no me gustaría hablar de algo que desconozco. Gracias, Pablo. Bueno, yo aprovecho para preguntarte una pregunta que nada, estaba pensando cuando exponías. Me gustaría saber, desde el desconocimiento total, cómo desde la antropología se colabora en los casos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Si te ha tocado trabajar estos tipos de casos y, bueno, de ser así, cómo se aborda desde la antropología. Mira, no me ha tocado específicamente trabajar, esa es una instancia que se empezó a dar mucho, pero sobre todo
Acuérdense que la antropología forense esencialmente trabaja con restos, ¿no? Dentro de lo que son el universo de trabajar con fallecidos, con muertos, están los que son cadáveres y los que son restos óseos, esqueletizados. La antropología forense básicamente tiene como objeto los restos óseos, o sea, ya esqueletizados. En algunos casos también se ha trabajado y se trabaja en otros contextos con cadáveres. No sería el caso de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, porque como les contaba, como la mayoría del destino de los restos fueron cementerios o inhumaciones clandestinas en tierra, los restos en sí están esqueletizados, y lo que uno puede ver cuando trabaja con restos óseos son marcas sobre los restos óseos. Incluso en algunos casos es muy difícil también, a menos que queden registros fuertes, de tortura, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con trauma óseo, con lesiones a nivel óseo, son los insumos con los que un antropólogo forense lee, intenta interpretar. Incluso en ese sentido se avanzó muchísimo la caracterización de lesiones por disparo de arma de fuego, lo que tiene que ver más con eso. Las situaciones que vos estás describiendo tienen que ver más con otra órbita en la que se ha trabajado más con testimonios de personas que fueron víctimas, y ahí hay otras disciplinas específicamente que tienen más herramientas, no solo de abordaje, sino de contención, ¿no? a las víctimas. Y no ha sido el expertise que por lo menos en el contexto que nosotros hemos trabajado, porque son como cuestiones distintas, ¿viste? Muchos de esos testimonios sirven y uno los toma como información de contexto, pero la antropología forense está básicamente dirigida a eso, a tratar de identificar, incluso en los primeros años se pensaba que a partir del registro óseo se podía saber si una mujer había parido o no, si había dado a luz, una de las grandes preguntas e interrogantes que se hacían las abuelas en aquel momento, y incluso ese dato también con la casuística y el análisis de una gran cantidad de poblaciones de restos, también se logró determinar que no se podía tener una certificación de que las mujeres hayan parido a partir del análisis solo del registro óseo. Así que imagínate lo complejo que sería poder analizar instancias de violencia sexual. Así que en lo que es el expertise específico de la antropología forense, no, y otras de las disciplinas ad hoc, tampoco podrían aportar muchos elementos, pero bueno, es toda información que forma esto, la investigación preliminar que hablábamos en un momento, de la matriz de conocimiento para tener el contexto y qué fue lo que ocurriendo y cuáles eran las prácticas características de la burocracia interna de cada uno de los centros clandestinos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más al respecto. Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí, Tomás, perfecto. es mi nombre, yo soy docente de acá de la ¿Qué facultad. tal, Tomás? Muy bien. Y también soy trabajador judicial. Y desde algunos ámbitos entonces de algunas cátedras, en particular de sociología, de acá de esta casa, pero también de algunos ámbitos judiciales y concretamente del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por supuesto nos planteamos algo que no va a ser ninguna novedad para nadie acá, pero que la dictadura cívico-militar implicó algunos quiebres y rupturas, por supuesto, en determinados poderes del Estado, pero en otros poderes, en particular el Poder Judicial, no, o no necesariamente, implicó de hecho algunas continuidades, y si pensamos que en el ámbito del Poder Judicial, o en los ámbitos, porque son distintos ámbitos, se construyen los relatos que después vamos a entender como la historia, o los relatos que adquieren cierto lugar o preponderante cuando hablamos de la historia. Me preguntaba qué rol creías que en esas, digo, perdóname, pero otra parte de la introducción. Si los poderes judiciales
podemos afirmar que se reconstruye la historia, ¿no? O se pone en juego algún sentido sobre la historia. Me parece que esa reconstrucción no es unívoca, no es unidireccional. Entonces, retomando esta apreciación, pienso la siguiente pregunta: ¿qué rol te parece que tienen en esas disputas, en esos procesos de reconstrucción de la historia, la incorporación de las disciplinas como la tuya o varias de las que estuviste mencionando? Si esa incorporación es una incorporación amistosa o atravesaron distintos momentos, no sé si... claro, gracias, Victoria, tengo una intérprete acá. No, igual te entiendo perfectamente, incluso estaba pensando algún ejemplo para darte, a ver si interpreté bien la pregunta. ¿Querías continuar Sí, porque tengo otra pregunta y no quiero cortarte después. No, si son disputas, al fin de cuentas, cómo los recibe el Poder Judicial a estas disciplinas y si crees que son siempre disputas desde afuera, discursivas o disciplinarias desde afuera, o se incorporan, entiendo que por supuesto por tu trabajo en la actualidad fueron incorporadas en algunos ámbitos, digo, procuradurías o unidades especializadas de la Procuración General de la Nación, y de algún modo si estas incorporaciones o estos despliegues de las disciplinas en estos ámbitos judiciales también significan alguna discusión hacia el interior de las disciplinas. Digo, las disciplinas están repensando a sí mismos qué es lo que hacen. ¿Me explico? Bueno, perfecto, sí. Disculpen Mirá. las vueltas de la introducción. No, se entendió perfecto. Mira, tomando en cuenta el primer elemento que estabas haciendo referencia, que tiene que ver con la composición y el comportamiento, ¿no?, de la administración de justicia en todo este proceso. Claramente la administración de justicia es parte de la sociedad, ¿no? Y tanto el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADEP, el equipo argentino, la CONADI, son resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos y de los familiares y de las víctimas, digamos, ¿no? O sea, no es generación espontánea. Y esa lucha de los organismos y los familiares atravesó a la sociedad. Y también impactó en el Poder Judicial. El juicio de las juntas es emblemático, y cuando uno lo dice que es emblemático, nosotros lo decimos y lo repetimos, pero cuando uno viaja a otros países, yo estuve, por ejemplo, trabajando bastante en Nicaragua, después del estallido social del 2018, y todo el tiempo ahí las familias hacían referencia al juicio de la junta, a las organizaciones familiares. De hecho, la primera organización que se armó después, en el 2018 en Nicaragua, después de la represión, se llamó Las Madres de Abril, en referencia a las madres de Plaza de Mayo. O sea, es muy fuerte el movimiento de la sociedad en ese sentido, y que atravesó e impactó todo. Después, esa disputa, como usaste la palabra disputa, no fue homogénea. Volvemos al ejemplo de Tucumán y de lo que fue la provincia de Buenos Aires. De las primeras exhumaciones que pudo hacer el equipo argentino, o que se pudieron hacer en la búsqueda de los restos, fue en la provincia de Buenos Aires, incluso en la ciudad de Mar del Plata, durante la década del 80. Pero, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, donde fue gobernador Bussi durante la década del 90, no se pudo ir a hacer el trabajo de la instancia arqueológica, o sea, la inserción de las ciencias en la búsqueda de los restos, recién ocurrió a partir de los 2000. Entonces, fíjate cómo ahí el contexto también es permeable a algunas prácticas o no. Entonces, esa disputa, que está bien la palabra que coincido, bueno, no fue homogénea, ni en términos dimensionales en todo el territorio nacional, ni en las distintas disciplinas de las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, después está la cuestión más interna de cada una de las disciplinas, cómo se fueron desarrollando. Claramente la antropología forense nace como contrapartida, digamos, con la criminalística y las ciencias forenses tradicionales, que eran prácticamente de la órbita de la fuerza de seguridad. Entonces también ahí se ha dado una disputa, que hoy en día
se está en otra etapa en ese sentido, se trabaja mucho y han cambiado mucho también la mirada sobre ese tipo de disciplinas, o incluso la genética. Y en la cuestión del Poder Judicial, por ahí es un poco más complejo. Perdón, aquí estoy de vuelta. No pasa nada. Pensé que tenía enchufada la computadora. Bueno, entonces le decía ahí al compañero, creo que era Tomás, ¿no? Esto de las disputas. Ahí creo que la primera parte de lo que preguntabas, para mí es un buen ejemplo esto de que recién a partir de los 2000, creo que la primera exhumación que se hace en la provincia de Tucumán es en el 2006. Fíjense el tiempo que tardó. Y la primera identificación, una de las primeras identificaciones se da entre el año 2009, 2010. Calculen que las primeras identificaciones se dieron en la década del 80. O sea, imagínense si ahí no hay un territorio en disputa en todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si respondí bien a tu pregunta. ¿O quedó alguna cuestión? Sí, por supuesto, perfectamente. Muy satisfactoria. ¿Alguna cuestión más que quieran consultar? Sí, me hago cargo de una pregunta de una compañera. A ver. ¿En qué situación están esas disputas? Digo, si nos querés comentar algo de la actualidad. Mira, yo creo que ya desde hace algunos años, uno de los últimos territorios, digamos, que costó incorporar a la dinámica de por lo menos lo que fue las investigaciones y las búsquedas de los restos, puede haber sido el Tucumán, sobre todo, algo de Salta y de Jujuy. Pero yo creo que después ha sido tan fuerte el avance, ¿no? Como un efecto dominó, que los logros y las incursiones se han dado en todo el territorio. Después ocurre, me parece que, y esto yo al no ser abogado, o sea, tengo la impunidad, ¿no?, de poder decirlo como antropólogo, digamos, o como parado desde otro lugar, que a veces esos procesos, ¿no?, judiciales llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y que también, bueno, ahí hay algo que eventualmente se ve que en esos engranajes de la administración de justicia hay algunos juicios que se comenzaron a abrir, por ejemplo, en los últimos años, que siempre está bien, digamos, que ocurran, pero bueno, ahí hay algo que pasaron 30, 40 años ya, y está perfecto que sigan ocurriendo, pero bueno, en algunas instancias, nada, por ahí los principales destinatarios de muchos de los trabajos que nosotros hacemos, no todos los que trabajamos con derechos humanos, muchos de los principales destinatarios fallecieron en el camino, digamos, no, si la justicia es una instancia reparadora, una más, bueno, hay gente que estamos llegando tarde, ¿no? De alguna manera. Y eso es una cuestión como una cuestión que me parece que por ahí a veces está flotando. Imagínense los que estamos buscando los nietos de las abuelas, ¿no? Los nietos y nietas de las abuelas que ahí sí hay una presión también, porque claramente, o sea, los destinatarios de una identificación es toda la sociedad, pero bueno, impacta en la subjetividad directa de algunas personas, en los familiares directos, y en este caso de las abuelas, que ahora después quería hablarles un poco de esa búsqueda también, pero bueno, a veces tenemos la sensación de que estamos llegando tarde. Sí, gracias, Pablo. Bueno, cuando saliste se generó un debate acá mientras esperábamos y nada, acá un compañero que está presente me decía que por ahí estaría bueno si podías hacer alguna referencia más a LEAF, al cómo se creó y demás. No sé si quiere que le pase el micrófono. ¿No? Bueno, nada, eso, cómo se fundó y demás, cortito, y después si querés sí seguí con lo que vos ya tenías preparado. Dale, perfecto. Miren,
Yo cuando les hacía referencia para de estos aportes de las ciencias, vieron que tratamos de, bueno, distintas organizaciones que acopiaron instancias del saber científico para poder hacer frente a este problema, ¿no? El problema de las consecuencias del terrorismo de Estado. Bueno, una de estas instituciones fue el equipo argentino, en el cual yo trabajé unos cuantos años, y, y es una institución que ha sabido en su momento leer la época, leer el momento, asesorarse de expertos internacionales. Una de las principales, esto cuando les decía uno de los, que cada una de estas organizaciones o agencias que les nombraba, la CONADEP, el mismo proceso de las juntas, la Fundación del EAF, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI, la Unidad de Apropiación, bueno, y un montón de instancias tienen que ver con esa lucha de los organismos, y el equipo argentino fue uno de los principales resultados de eso, porque esencialmente era la búsqueda de los restos de las personas desaparecidas, no solo para lograr identidad, poner las cosas en su lugar, como decíamos en un momento, ¿no? Esto de comulgar identidad y cuerpo, y poder devolver los restos a las familias, que dejen de estar en una sepultura como NN, que tengan un nombre, que las familias puedan hacer el ritual funerario según sus creencias y sus religiones, sino que también es un aporte científico, una prueba de los delitos que se habían cometido. Para lograr eso, como les contaba, como no había una tradición histórica en Argentina, bueno, vinieron algunos expertos de afuera, entre ellos Clyde Snow, que era un forense, un perito norteamericano que había estado trabajando, tenía el saber forense y además la sensibilidad de los procesos que había estado sufriendo América Latina. Fue una de las principales personas que vino a pedido de las madres y de las abuelas y de los familiares a colaborar, y ahí se armó el primer equipo. Cuentan los fundadores, ahí pueden ver, hay notas, hay documentales, que, bueno, al principio cuando se quiso conformar un equipo para hacer esta búsqueda, bueno, por temor, la presencia de los militares todavía era muy fuerte, no fue fácil armar un primer equipo, ¿no? Los forenses y los criminalistas estaban ligados, ¿no? Como dijimos, a la tradición de las fuerzas de seguridad. Se pidió a la academia también, en aquel momento no fue sencillo, en las agencias que había en la sociedad civil, conformar este equipo, y bueno, sin embargo, un grupo de jóvenes, la mayoría eran jóvenes estudiantes, que muy poquitos de ellos eran recibidos, se plegaron al trabajo que este forense, que es una eminencia. De hecho, los laboratorios, la oficina del equipo argentino llevan el nombre en homenaje a él. Comenzó como a entrenarlos, ¿no? En el trabajo empezó a hacer el entrenamiento, y ahí fueron los primeros pasos de estos jóvenes que comenzaron a darle forma a lo que era el equipo argentino y el método, ¿no? Este método de las 4 instancias de trabajo que les decía recién. En la década del 80 fue fundamental el trabajo, ¿no? Esta dualidad de recuperar restos e identificar para devolver a la familia, y generar todo el tiempo, eso ocurre hasta el día de hoy, cada identificación que se produce tiene un impacto en la administración de justicia, porque es la prueba de un delito, digamos, ¿no? El delito de desaparición forzada. Y el equipo comenzó a trabajar así en los 80 con una inserción muy fuerte en lo que fue en Argentina y en esta problemática específica. Ya después, a partir de la década del 90, empieza a exportarse el método. Muchos de los integrantes del equipo argentino comienzan a trabajar en distintos contextos a nivel mundial, al punto de llegar a trabajar en cientos de países hoy. No poder por ahí entrar a la página y ver la cantidad de contextos en los que se ha trabajado. Yo trabajé 10 años en el equipo, y en los 10 años que trabajé estuve en contextos diferentes de antropología forense. O sea, el método, fíjense que les doy unos ejemplos, no solo es terrorismo de Estado y búsqueda de desaparecidos, digamos, en ese contexto, sino yo he trabajado en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, y ahí hice distintas instancias, ¿no? En lo que es migración, en la búsqueda de las personas no localizadas, los migrantes que mueren intentando llegar a Estados Unidos, la conformación
de bancos forenses en América Central, el caso Ayotzinapa, ¿no? La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, eso solo en América, ¿no? En América Central, pero el equipo ha trabajado en Vietnam, en el Cáucaso, en los Balcanes, bueno, en distintos contextos en los cuales el desafío es ¿no? La identificación de personas. Y lo que ha hecho el equipo también, que es súper interesante, no solo la participación, sino el entrenamiento y la colaboración de conformar otros equipos de antropología en distintos lugares del mundo, entre ellos en América Latina, el equipo peruano, el equipo guatemalteco, distintos equipos de antropología forense que han recibido el entrenamiento, la incorporación del método y han tenido la posibilidad de desarrollar la experiencia a nivel local. Así que enorme, enorme el trabajo que han hecho y que siguen haciendo, y yo tuve el orgullo de trabajar muchos años ahí y eventualmente también seguir colaborando con ellos en distintos contextos. Yo particularmente a veces colaboro en lo que es México y también en lo que fue el trabajo en Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Perdón, ahí en términos de incorporación, interdisciplina fundamental también. Ahí hay genetistas, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay toda una serie de disciplinas que es las que les contaba al principio, ¿no? El aporte de la ciencia en los procesos de memoria, verdad y justicia. Bueno, en este caso una institución cuenta con muchas de esas disciplinas. La informática fueron uno de los pioneros en incorporar la informática para poder hacer este tipo de trabajos. Hoy en día la informática prácticamente está incorporada en casi todos los equipos de investigación, pero bueno, ellos fueron pioneros también en eso y en un montón de cuestiones. No sé Pablo, si tienes... Si querés, no, de preguntas estamos. Nos pusimos de acuerdo para dejarte hablar. No, igual pregunten porque un poco, bueno, la idea era caracterizar en principio esto, ¿no? Como entiendo que la mayoría tiene conocimiento de lo que fue el terrorismo de Estado, pero bueno, caracterizar eso, como verlo como un órgano burocrático que dejó huellas y cómo después estas disciplinas científicas tratan de ir metiéndose en esas grietas, ¿no? Para desentrañar y cómo un crisol de disciplinas se fue dando. Si quieren, podemos ver un poquito charlar un poco lo de los nietos, porque la búsqueda de lo que es la apropiación de niños es una marca de agua del terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado en Argentina tiene elementos comunes a otros procesos parecidos, sobre todo en América Latina, como ustedes sabrán, en aquella época, 60, 70, 80, gran parte de los países de América Latina sufrieron procesos muy, muy parecidos, ¿no? Como si estuvieran dirigidos y han tenido características y prácticas comunes. Pero si hay un posgrado de la maldad, lo tuvo el terrorismo de Estado de Argentina, que fue la apropiación de niños, ¿no? La apropiación de los niños de las parejas que eran secuestradas y desaparecidas. Eso no se dio en otros contextos, e incluso haciendo un revisionismo histórico a largo plazo, no hay muchas experiencias en la historia donde una situación de estas ya se ha dado, ¿no? A veces se hacen paralelismos con distintos procesos, pero ninguno tuvo la característica, la frecuencia, la dimensión, la sistematicidad que se dio en el terrorismo de Estado de Argentina. Cuando uno viaja a trabajar a otros contextos, me ha tocado estar en equipos interdisciplinarios y con compañeros y compañeras de distintas disciplinas que han trabajado en distintos contextos, donde, no sé, narcocriminalidad, migración forzada, desaparición forzada, masacres, ¿no? En Colombia, incluso en México. Bueno, y cada uno cuenta el contexto, las situaciones que se han vivido en su país. Y siempre a nosotros, cuando nos toca contar lo de las abuelas, es como, bueno, se quedan todos como paralizados, porque si bien conocen,
es como es lo que les decía, un posgrado de la maldad, o sea, no ha ocurrido eso y es novedoso cuando uno se pone a analizarlo de una manera, nada, a partir de esto, de los elementos, ¿no? de las distintas disciplinas científicas. Como ustedes sabrán, hoy en día todavía en Argentina se buscan cientos de niñas o niños que pueden haber nacido en cautiverio. Se buscan aproximadamente, creo que quedan entre 9 y 10 niños nacidos secuestrados, o sea, no son nacidos en cautiverio, sino que fueron secuestrados ya nacidos con sus padres, que se siguen buscando, y hay aproximadamente entre 250 y 300 o 300 casos que están abiertos hoy en día a partir de instancias formales que se siguen buscando, ¿no? Y el fenómeno de la apropiación se dio prácticamente en todo el país. Hay registros de mujeres que fueron detenidas estando embarazadas y que todavía no se pudieron localizar los niños y las niñas. El nivel de información que se tiene a medida que van avanzando las investigaciones va avanzando. Esto también es caso a caso. En algunas situaciones se puede llegar a saber incluso hasta la fecha de parto, si fue un niño, si fue una niña, a partir de los testimonios de los sobrevivientes. Y una de las últimas agencias en crearse para acelerar, digamos, y para colaborar, sobre todo en la órbita de la Administración de Justicia, de esta búsqueda, es la Unidad de Apropiación de Niños, que es una unidad especializada dentro de la órbita de la Procuración General de la Nación, pero está enlazada con las otras organizaciones, con las abuelas que incansablemente siguen haciendo el trabajo histórico, fundamental, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, como les contaba, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y básicamente lo que nosotros hacemos en esa búsqueda es intentar, a partir de una serie de elementos, generar hipótesis, ¿no? de quiénes pueden ser esos hoy adultos que estamos buscando. Una de las cuestiones que nosotros hicimos en ese trabajo fue tratar de aplicar distintas miradas, ¿no? ¿Cómo se hace esta búsqueda? Bueno, una de las principales cuestiones que hicimos en la unidad fue buscar patrones en los casos resueltos. Como ustedes sabrán, Abuelas contabiliza 130, 131 casos resueltos. Entonces empezamos a analizar, a desmenuzar en términos de información y de lo que es minería de datos, cada uno de esos casos para tratar de interpretar cuál fue la maniobra de apropiación, si fueron inscriptos las familias apropiadoras, si los inscribieron como hijos biológicos, si hubo procesos de guarda o adopción, si hubo médicos que participaron, cuál es el delay eventual entre la fecha de nacimiento real, la fecha de nacimiento falsa, la inscripción falsa y la incorporación a una familia apropiadora, si esas familias tenían o no vínculos con miembros de la fuerza de seguridad, o eran civiles vinculados, cuáles son hospitales o clínicas o lugares que pueden haber sido permeables a este tipo de práctica. Bueno, toda una serie de elementos que tiene que ver con buscar patrones. O sea, igual que lo que hablábamos del terrorismo de Estado, que fue dejando sus huellas, y en algunos contextos específicos del país uno puede ver cómo se comportaba, las temporalidades que les decía al principio, el tiempo de cautiverio que tenían en las personas, o cuál era el destino final. Bueno, en la apropiación de niños también, si bien hay elementos que por ahí son aleatorios, se pueden identificar patrones, ¿no? Entonces, cuando uno analiza lo que se resolvió, puede proyectar de alguna manera, buscar esos patrones en lo que falta resolver. Entonces también hicimos diagnósticos sobre el universo de lo que buscamos, ¿no? Esta cantidad de casos abiertos que están abiertos en la CONADI y que tienen la sangre de referencia, el ADN de referencia en el Banco Nacional de Datos Genéticos, también tiene una serie de patrones.
cuántas embarazadas pueden haber parido en determinado circuito clandestino, cuáles son los centros clandestinos que pueden haber cumplido las funciones de maternidad, y bueno, y una serie de elementos que nos permiten también, bueno, buscar patrones. ¿Cuáles son los picos? ¿Cuáles son las fechas que tenemos más cantidad de eventuales posibles partos? Se imaginarán que entre el año aproximadamente entre fines del 76 y principios del 78 es el principal pico que tenemos de fechas eventuales de parto. O sea, la mayoría de las investigaciones van dirigidas a jóvenes que nacieron, hombres y mujeres que nacieron en esa época. Pero para que ustedes tengan la dimensión, yo al principio hablaba de la dimensión. Entre el año 1975 y 1980, nacieron aproximadamente en Argentina 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, nosotros estamos intentando localizar 300 personas que pueden haber sido víctimas de sustracción de identidad. O sea, fíjense lo complejo y lo difícil que es realizar esta búsqueda, ¿no? El desafío que es realizar esta búsqueda. La escala dimensional y lo que uno busca es realmente es compleja. Entonces hay muchas disciplinas científicas tienen que colaborar para poder trabajar con este nivel de dimensión, ¿no? Por ejemplo, solo en la ciudad de La Plata, ¿no? Nombro La Plata porque es como una ciudad de referencia. En La Plata se calcula que pueden haber nacido 10.000, 15.000 personas por año. Y se localizaron, Abuelas resolvió 7 casos. Entonces nosotros dijimos, bueno, si a priori son 10.000 eventuales nacimientos en la ciudad de La Plata, se resolvieron 7. ¿Qué características tienen esos 7 casos resueltos que nosotros podamos buscar en un universo de 10.000? ¿No? Entonces, ahí lo que hacemos en el trabajo es, a nuestra sospecha, a partir de esa búsqueda de patrones, se le incorporan sospechas externas, o sea, las denuncias que hace la gente que muchas veces han llegado a abuelas. Y para no hablar en abstracto, les doy un ejemplo concreto. De los 7 casos resueltos de la Ciudad de La Plata, o sea, de los 7 nietos o nietas que se resolvieron en la Ciudad de La Plata, 6 están inscritos en la partida de nacimiento, están inscritos como nacidos en su propia casa. Y uno solo de ellos como nacido en una clínica, que lamentablemente no tiene libro de parto. Entonces, ¿qué patrón estamos buscando? Nacidos en el propio domicilio. Es muy fuerte 6 de 7, ¿no? Después, por ejemplo, otro patrón, médicos intervinientes. Uno a priori, yo antes de incorporarme en la búsqueda de los nietos, yo había trabajado con las abuelas, pero antes de esa época, me imaginaba que eran algunos médicos, como el mito del terrorismo de Estado, que algunos médicos eran los que firmaban los certificados de nacimiento y entregaban a los niños. Bueno, fíjense que en la Ciudad de La Plata, de los 7 casos resueltos, también hay 6 médicos. Hay un solo médico que repite 2 veces, firma, o sea, coloca 2 nietos, digamos, participa con su certificación en el nacimiento de 2 nietos, pero los demás son todos médicos distintos. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Hay un médico? ¿Hay 2? No, el patrón es la poca frecuencia de los médicos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros salimos a buscar en el universo de 10.000, en principio, bueno, la poca frecuencia de ese médico es uno de los patrones, ¿sí? Las fechas de nacimiento es otro patrón, el lugar de nacimiento es otro patrón. Bueno, y de esa manera se va haciendo como un trabajo de orfebrería, ¿no? Donde se va analizando todo esto. Y como la cabeza de los investigadores y la capacidad de análisis documental es limitada, tuvimos que contar con expertos en informática y de Big Data que nos ayuden a sistematizar estos cientos y cientos de nacimientos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, calculamos que para cada uno de esos años, por ejemplo, para el año 77, nacieron aproximadamente 100.000 personas. Bueno, asumimos el desafío de tratar de analizar los 22 casos resueltos que hay inscriptos con nietos en la ciudad de Buenos Aires y vimos los patrones.
parecido a La Plata. De los 22 casos resueltos en la ciudad de Buenos Aires, o sea, apropiados, se entiende lo que digo, ¿no? Que en la partida de nacimiento, en la falsa partida de nacimiento, dice que nacieron en la ciudad de Buenos Aires, de los 22, 17 tienen médicos distintos. Y la mayoría de ellos tiene parto en domicilio, igual. Entonces la maniobra de apropiación se ve que ahí ha circulado información, pero ha sido decir, bueno, les han dado a las familias apropiadoras un bebé, consiguieron un médico que les haga un certificado, y como es muy difícil decir que nació en un hospital, porque después no hay correlatividad ni en el libro de guarda, ni en de guardia, ni en el libro de parto, ni en la teología, es fácil decir que nació en la propia casa, que no es un delito haber nacido en la casa. Entonces era una manera de poder incorporar a la vida de estas familias apropiadoras este bebé. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo analizando de distintas órbitas los casos resueltos, uno puede abordar los casos que todavía quedan abiertos, ¿no? Entonces un poco ese es el desafío que nosotros tenemos, y además lo que hacemos es un seguimiento de las denuncias que eventualmente la CONADI abuela o en distintas instancias, distintas denuncias que se presentan, bueno, empujar los tiempos, la maquinaria burocrática de la justicia para lograr lo más rápido posible los ADN. Antes de que exista la unidad especializada, las abuelas tardaban entre que se producía la denuncia sobre la sospecha de que un joven podía ser nieto o nieta. Desde la denuncia hasta lograr el ADN, la justicia tardaba aproximadamente 2 años en promedio, muchísimo tiempo. Bueno, uno de los desafíos de la unidad fue bajar esos tiempos, y se logró hacer un estándar de 4, 5, 6 meses, dependiendo la complejidad de la investigación. Así que esa es una de las tareas que hacemos hoy, y como vuelvo al principio, ¿no? Los aportes de la ciencia y la mirada científica, en este caso dentro de una órbita bien tradicional de la administración de justicia, ¿no? Cómo los compañeros y compañeras que son abogados, que son los que van tramitando las denuncias, van empujando la rueda para lograr esos ADN, bueno, como dentro de esa instancia, de esa unidad, hay un equipo que somos antropólogos y trabajadores sociales, y compañeros también que han colaborado con nosotros de informática, que bueno, buscamos la manera de generar como una usina de esto, ¿no? De buscar patrones y tratar de ser lo más creativos posible en la apertura de nuevas líneas de investigación. No sé si surge, sí. Sí, acá una pregunta en el chat relacionada con el tema específicamente de la apropiación de niños. Dice, buenas tardes, Pablo. Me cuesta por mis ojos. Gracias. Buenas tardes. Ese desmenuzamiento de la información en los casos de apropiación permitió establecer un patrón mayoritario sobre la metodología empleada. Y en ese caso les da alguna esperanza extra al momento de obtener resultados. Gracias, Pablo, al final haces todo vos. No, bueno, mira, la búsqueda de patrones es... La búsqueda de patrones es como tratar de entender y ordenar de alguna manera qué fue lo que ocurrió. Y en esa búsqueda de patrones uno ve cuestiones que se repiten. Por ejemplo, esto que les decía, ¿no? La ciudad de La Plata. De 7 casos resueltos, 6 inscriptos como nacidos en domicilios particulares, es un patrón. Entonces, nosotros hicimos este diagnóstico en el 2014, el primer diagnóstico. Entonces, la proyección fue, bueno, los próximos nietos y nietas que van a aparecer, ¿qué características tendrían que tener en términos de cada uno de estos marcadores, ¿no? Y bueno, y se fue de alguna manera comprobando que, nada, los patrones tienen fuerza, por algo existen, ¿no? Después hay eventualidades, después es caso a caso. También cuando uno busca patrones, quiere decir que hay un carril que es mayoritario, pero bueno, después hay eventualidades.
Y sí, da cierta esperanza, o por lo menos direcciona la búsqueda. Nosotros yo me acuerdo que se decía mucho en el equipo y es algo que es una premisa que continuamos, que es muchas veces en este tipo de investigaciones tan complejas y tan difíciles, el desafío no es encontrar solamente, sino que el desafío es buscar de la mejor manera posible. Si uno está concentrado en buscar de la mejor manera posible y la cabeza está puesto en eso, y todo el engranaje y el diseño, nosotros hablamos mucho de diseño de la investigación, diseñar la investigación ¿para qué? Para buscar de la mejor manera posible determinado objetivo, ¿no? Sea en la búsqueda de los cuerpos, o sea en este caso los nietos, y es ahí donde buscar de la mejor manera posible necesariamente implica un diseño, búsqueda de patrones y búsqueda de técnicas y una metodología para llegar a eso. Y los patrones yo les nombré solo algunos, pero son muchos los patrones que nosotros fuimos detectando. Y son como coordenadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos llega una denuncia o cuando alguien comenta un caso, lo primero que hace uno, ya estamos formateados, es, ¿encaja con los patrones? ¿Sí o no? Bueno, si encaja con los patrones, tiene un estándar de calidad el caso. Si no encaja, no puede ser descartado, porque hay otros casos que no encajaron en los patrones, pero igual tienen que ser vistos. Entonces, en general siempre hay elementos, ¿no? Ustedes piensen en ustedes en la partida en su partida de nacimiento, por ejemplo, en su primer documento, ¿no? Ahí figuran una serie, en la historia, cada uno una serie de datos que son los que las principales coordenadas, ¿no? ¿Quién firmó la partida? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Cuál es la fecha de inscripción? La mayoría hay una reglamentación. Cuando nace un niño o una niña no puede ser inscripta en cualquier momento. Entre el primer mes y el segundo mes es lo reglamentario. Ya cuando hay una inscripción tardía, muy tardía, bueno, ahí hay un elemento de sospecha. Cuando el nacimiento se produce en un lugar no habilitado para tal fin, ¿no? Ahí también hay un elemento de sospecha. Los rangos de edad de los padres también, ahí puede generar de alguna manera un elemento de sospecha. La impronta del médico puede generar un elemento de sospecha. Bueno, y una serie de elementos que son los marcadores objetivos, independientemente de que al investigador se puede entusiasmar o no con un caso. Bueno, hay patrones objetivos que están generados científicamente, que le dan cobertura y marco a las decisiones que tiene que tomar el operador, ¿no? El que trabaja. Y en ese sentido, más que esperanza, yo diría que de alguna manera eso, contención de lo que uno está buscando, a partir de un análisis que se hizo de manera científica, ¿no? Y me parece que yo usaría más la palabra contención, porque para los investigadores, imagínense en contextos complejos, ¿no? En contextos vivos donde los hechos están sucediendo cuando uno está investigando, la contención de lo que se está haciendo, si es acertado o no, es fundamental en este tipo de investigaciones. Esto que les decía, estamos buscando bien, es por este lado, o sea, bueno, eso es fundamental tenerlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere preguntar algo acá o... Pablo, una pregunta simple te hago. Mira. ¿Vos recordás algún nombre? Por ejemplo, yo te voy a dar un nombre y quiero saber si has visto firmas de él en los certificados de nacimiento. Alberto Arias Duval. Es un No, no vi, médico que... sí, no vi certificados, pero es un apellido que me suena. Igual te cuento una cosa, mira, hay una cuestión que nos pasa sobre todo a muchos de los compañeros y compañeras que trabajamos con lo que es identidad, y sobre todo a gran escala. A gran escala, estamos hablando de cientos de personas, que es tan fuerte el pararnos nosotros en los patrones de búsqueda, digamos, en las cuestiones más objetivas, que los datos, la perspectiva del Big Data y de la minería del dato, lo que hace es que nosotros trabajemos con matrices de conocimiento, con entrecruzamiento de la información, y
Y a veces uno, obviamente, recuerda nombres, pero no nos paramos sobre nombres o un dato concreto. Siempre un dato tiene sentido cuando hay otro dato que le da fuerza. Entonces, uno puede tener un nombre, pero eso es un texto, y para nosotros es importante el texto y el contexto. En este tipo de investigaciones es fundamental eso, cómo generar tensión de un dato con otros datos. Un nombre solo, un médico solo, el nombre de un médico, el nombre de una persona, el nombre de una clínica, el nombre de una calle o una fecha, tiene sentido por sí solo, pero para nosotros tiene sentido en relación a un montón de otros datos. Porque la identidad se construye de una manera compleja y es multidatos, digamos, ¿no? Entonces, a veces cuando me preguntan un nombre específico, bueno, siempre hago referencia a lo mismo. Nosotros trabajamos con matrices de conocimientos, con mucha cantidad de información. Y te lo llevo a lo que hablábamos en las disciplinas. Para lograr una identificación está la investigación preliminar, la arqueología, la antropología física, la genética. Hay una trazabilidad de tanta cantidad de información que se tiene que alinear para lograr un resultado que a veces, bueno, no nos paramos sobre un dato concreto, ¿sí? Muchas gracias, Pablo. Súper claro. Ahí hay una pregunta, y bueno, hacemos una pregunta más, y si te parece ya después vamos cerrando, así te liberamos, que te tuvimos más de 2 horas o casi 2 horas, así que nada, ahí le pasamos la palabra a Belén. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es en relación a los patrones que venías mencionando. ¿Cómo influyó el avance de la ciencia y de las nuevas tecnologías en relación a estos patrones de los que hablas? Es decir, deduzco que no son los mismos que se utilizaban en el año 2006 a la actualidad. Sí, mira, la construcción de los patrones de búsqueda tiene que ver primero con la casuística, con la cantidad de casos. Uno construye patrones a medida que va teniendo más casos y los incorpora en lo que llamamos esta matriz de conocimiento. Yo recién les hacía referencia a las bases de datos. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en distintos proyectos afuera del país y enseguida, cuando se arma una comisión de investigadores ad hoc, lo primero que se trata de hacer es conformar una base de datos, ¿no? Hoy en día la informática, la big data y la minería de datos es fundamental, porque en definitiva trabajamos con narraciones, con historias, pero con datos y con información. Y muchas veces la fuente de información es muy diversa. Y cuando las fuentes son diversas, tienen protocolos y pautas diferentes. Entonces el desafío del investigador es tratar de hacer encajar piezas de rompecabezas que pertenecen, digamos, a lógicas distintas, que a veces no encajan tan simétricamente. Entonces hoy en día la informática es una herramienta fundamental, sobre todo para entrecruzar información, para poner un dato y que ese dato quede a la espera, como le contestaba recién al compañero anterior, que ese dato esté a la espera que se incorpore otro dato, ¿no? Y lo cruce y se vayan hilvanando. En los últimos años la informática avanzó tremendamente, lo notarán ustedes con sus celulares. El celular que tienen hoy, el teléfono no es igual el mismo que tenían hace 10 años, y eso ocurrió con las aplicaciones. Hoy en día hay un montón de software, sobre todo software libre, que se utilizan muchísimo y que pueden ser moldeables. Antes venían las herramientas que llamaban llave en mano, que ya venía una herramienta informática dada y uno tenía que arreglárselas para trabajar con eso. Hoy en día, teniendo especialistas en informática afines, uno puede ir moldeando esas herramientas. Y esas herramientas, si uno es ambicioso, permite ir tratando de desarrollar y aventurar patrones. A veces uno quiere buscar un patrón determinado y bueno, por ahí no están los elementos para lograrlo, ¿no? En términos de datos. Entonces, avanzó muchísimo. Lo que sí es interesante de pensar es que los patrones, digamos, los datos no los conocemos por ahí, pero ya existen, ¿no? Nosotros comenzamos en la unidad, mi incorporación fue en el año 2013, que ahí armamos el equipo y comenzamos a hacer esta búsqueda de patrones, ¿no? Para tener aparte un archivo propio y una mirada propia del problema.
en ese momento, creo que cuando nosotros arrancamos el diagnóstico, creo que Abuelas había resuelto 90 y pico de casos, no llegaba a 100. Entonces, esos eran los datos para nuestros patrones. Todos los casos que se resolvieron después, los datos ya existían, estaban, eran jóvenes apropiados, pero nosotros los desconocíamos, ¿no? Entonces, cada nuevo nieto o nieta, cada caso que se fue resolviendo, fue aportando información a esta matriz de conocimiento. Entonces, para mí lo podés pensar de dos maneras. Primero, el avance de la tecnología, la informática, el avance de los datos, ¿no? Cada caso que se resuelve impacta en todo lo que tenemos. Si mañana aparece un nieto o una nieta, lo primero que hacemos los investigadores es tratar de ver los datos. Bueno, a ver, fechas, domicilios, delay entre la fecha de inscripción y la fecha de nacimiento, qué personas aparecen firmando, qué delegación de qué ciudad, en qué libro está esa partida, impacta en un hospital, impacta en un domicilio. Bueno, ahí todos esos datos, boom, se incorporan a la matriz de conocimiento y ahí pueden pasar varias cosas. Y si es un caso que no corresponde a los patrones, va a impactar menos, va a abrir una puerta, va a abrir una alarma, y si impacta en los patrones que uno fue desarrollando, puede impactar de manera positiva, o sea, reforzando las ideas que uno tiene o cuestionándolas. Entonces, es dialéctico y es constante esto. Todo el tiempo es constante. Y cuando uno investiga a los sujetos que están involucrados, también se pueden ir abriendo nuevas puertas. Lo que sí le vuelvo a hacer referencia a algo que les dije recién, que es muy importante el avance de la tecnología. Yo la verdad que con la gente que yo empecé a trabajar, que trabajaban en la década del 80, por ejemplo, sin herramientas informáticas, no sé cómo hacían. La verdad que, no sé, eran genios, porque imagínense todo el volumen de información que estamos hablando, que tenga que estar alojado en la cabeza y en notas, a mano. O sea, es impresionante el trabajo que han hecho. Nosotros hoy en día estamos muy atravesados por las nuevas tecnologías, incluso para analizar. Por ejemplo, en algunos contextos en los que yo trabajé ha sido fundamental las fuentes audiovisuales, ¿no? Yo estuve 6 meses en Nicaragua en el 2018, cuando tuvimos que investigar las consecuencias del estallido, la represión del Estado nicaragüense. Fue fundamental la cantidad y el volumen de imágenes audiovisuales. Cada persona filmaba lo que veía. Entonces, y la represión se dio durante todos los días, incluso a plena luz del día, y el volumen de información audiovisual era tan grande que permitía no solo generar hipótesis, sino que uno en principio veía lo que ocurrió. Bueno, no sé cómo hacían en la década del 80 para poder caracterizar, ¿se entiende? O sea, generaciones de investigadores van teniendo las herramientas y van resolviendo con lo que tienen en el momento. En la década del 80, al principio de los 80, la antropología física era fundamental para identificar a una persona. Hoy en día sigue siendo importante, pero está el ADN que tiene cualquier cantidad de potencial. Y bueno, el desafío es ese, ¿no? La ciencia va generando ese movimiento constante. Y bueno, y hay que estar atento y dependemos también de la creatividad de distintas disciplinas para poder ir avanzando, ¿no? Que era un poco la idea de esta conversa, ¿no? Como la ciencia es un elemento importantísimo en la construcción de la tríada memoria, verdad y justicia, ¿no? Así que bueno, espero por lo menos si les quedó alguna idea de estos elementos y estos aportes científicos a este proceso, por lo menos que les haya despertado algún tipo de interés. Hoy por suerte la tecnología nos permite tener una biblioteca virtual que es Google, que cualquiera de los datos, los que les comenté, se puede googlear y se puede ver, se pueden ver videos, y se puede chequear, algo que tampoco antes existía. Pero bueno, un poco la idea de esta conversa era eso, que ustedes puedan escuchar a alguien que desde el palo, por ahí más de la ciencia, los aportes o por donde andamos a veces colaborando con el trabajo que hacen muchos de ustedes en estos procesos de justicia.
No sé si- Pablo, sí, acá yo soy Micaela, hoy hice la presentación al inicio, trabajo acá en la Secretaría de Extensión de la Facultad de ¿Qué tal, Derecho. Mauricio? Primero que nada, agradecerte por este espacio del que participaste y por la claridad de la exposición. En lo personal, agradecerte también porque como socióloga, digamos, me hiciste como repensar un montón de cuestiones y hacerme algunas preguntas respecto de los aportes de mi campo disciplinar, digamos, hacia estas cuestiones que estuviste compartiendo hoy. Y bueno, como miembro de la sociedad también, ¿no? Como agradecerte por el trabajo, digo, una sociedad completamente atravesada por el terrorismo de Estado, agradecerte por el trabajo que hacen y que también expusiste. En lo personal me tocó acompañar a una conocida en su proceso de búsqueda de su identidad, que si bien sus datos después no coincidieron con los datos del banco genético, quiero rescatar que la labor tanto de abuelas como de la unidad de ustedes, digamos, y otros organismos, no la dejaron sola en ningún momento, digamos, si bien ella no es una nieta recuperada, por lo menos por el momento con los datos que se tienen, digo, continuó siendo acompañada desde un montón de disciplinas, desde la psicología y otras disciplinas también, de otros trabajadores de esos espacios, en esta búsqueda y en este proceso que ella está atravesando. Entonces, cuando vos hoy mencionaste todos los aportes que ha logrado el equipo hacia afuera del país, digamos, pero también internamente hacia otras causas, ¿no? Me parece que eso también es interesante de rescatar. Así que quería hacer ese agradecimiento y bueno, le paso la palabra a Cami. Gracias, Mica. Bueno, nada, Pablo, agradecerte. Obviamente que súper interesante, súper clara la exposición. Nada, desde lo personal, gracias, porque la verdad es que yo siento que este tipo de encuentros son como, desde lo académico, una caricia al alma, los conversatorios, y por otro lado, una reivindicación también del derecho a la verdad y de la memoria, verdad y justicia. Así que bueno, nada, gracias a quienes se pudieron sumar acá en forma presencial y también a quienes están en forma virtual. La verdad que el objetivo principal era transmitir conocimiento, que Pablo transmita su conocimiento, digamos, como antropólogo y desde su lugar y desde la super experiencia que tiene. Y nada, que la universidad genere estos espacios está buenísimo para los más jóvenes, los y las jóvenes. Nada, para no olvidarnos de todo lo que sucedió y esto, que no se vuelva a repetir la historia y que conocer nuestro pasado nos hace a la no repetición. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias a Pablo y nada, gracias a todos por haber venido. Bueno, muchas gracias. Hoy quedo a disposición. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Victoria, también, que estuvimos hablando por la invitación. Les mando un saludo a todos y a todas y bueno, quedo a disposición. Gracias, Pablo. Chao, hasta luego.